Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto estos minutos de oración contigo. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Es sábado. Es un día de fiesta grande para los judíos, como lo es para nosotros el domingo. Después de rezar y de meditar las Sagradas Escrituras en la sinagoga, uno de los fariseos importantes de la ciudad invita a comer a Jesús. Se juntan muchos otros fariseos y saduceos y se van sentando. Jesús observa que se apresuran a ocupar los puestos más cercanos al anfitrión y a Jesús. Una vez sentados en las distintas mesas, se va haciendo el silencio, pendientes de las palabras de Jesús. De tus palabras, Señor, que también yo ahora quiero escuchar. Hago el silencio en mi interior. Hazlo tú también, tú que me escuchas. Dejo a un lado las cosas del día, mis inquietudes, y te escucho. Escucho tus palabras de vida eterna. Comienzas a hablar. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú, y vendrá el que os convidó a ti y al otro y te dirá, cédele el puesto a este. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales. Porque todo el que se enaltece será humillado, y todo el que se humilla será enaltecido. Y dirigiendo una mirada amable a cuantos ocupan la gran sala, guarda silencio. Tus palabras vuelven a sonar en mis oídos. Todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vienen a mi memoria aquellas otras palabras tuyas, Jesús, el que quiera ser grande entre vosotros, que sea el servidor de todos. O aquellas otras cuando te rodearon unos niños y los apóstoles querían que te dejasen de molestar, y tú les reprendiste, diciendo que de los que son como ellos, sencillos, es el reino de los cielos. Jesús, ¿cómo me cuestan las humillaciones? Cuando quedo mal delante de los demás, cuando no me salen las cosas como me gustarían, cuando no piensan bien de mí, cuando no sé algo que me preguntan y que se supone que debería saber. Y sin embargo, el camino de la humildad es el camino del servicio y, por tanto, del amor. Es el camino de la alegría. El Papa Francisco ha dicho muchas veces que para que haya paz en nuestros hogares y también en nuestro interior, es preciso saber pronunciar con frecuencia 3 palabras. Gracias, perdón, permiso. Son 3 palabras que solo brotan de un corazón humilde, que sabe valorar lo que los demás hacen y los bienes que recibe, que sabe reconocer sus faltas y el daño que pueden causar a los demás, y que procura ser delicado en la convivencia con los demás a la hora de proponer o a la hora de pedir algo. Qué buen barómetro para saber cómo andamos tú y yo de humildad. Preguntarnos cada día por las veces que salen de nuestros labios estas 3 palabras, o al menos, si no las pronunciamos, las pensamos. Santa Teresita del Niño Jesús era una religiosa muy joven, con unos deseos muy grandes de querer al Señor. Sin embargo, veía que en su comunidad todas tenían grandes habilidades para la música, la escritura, para manejar el telar. Ella se veía muy torpe y pobre. Un día hacía oración y consideraba la comparación que San Pablo establecía entre la Iglesia y el cuerpo humano. Así como el cuerpo tiene muchos miembros, pero todos forman un único cuerpo, así la Iglesia está formada por muchos miembros que forman una sola realidad. Descubrió entonces con gran emoción cuál podía ser su papel en la Iglesia. Es verdad que no se veía con habilidades manuales o intelectuales, pero sí con un deseo muy grande de amar al Señor. Y en aquel mismo momento lo decidió. Ella sería el corazón de ese cuerpo que es la Iglesia. Ella procuraría dedicar su vida a amar con todas sus fuerzas al Señor, también por todos aquellos corazones fríos que no sabían o no querían hacerlo.
Murió siendo muy joven, pero a ello dedicó todas sus fuerzas. ¡Qué maravilla la humildad! Jesús deseó crecer mucho en humildad. ¿Y qué medio más eficaz me ofreces? La confesión, confesar mis pecados, ponerme de rodillas en tu presencia y reconocer en voz alta delante de todos mis hermanos cristianos, que es lo que representa el sacerdote que me escucha, mi egoísmo, manifestado de tantas maneras, y mi orgullo y mi soberbia, que me lleva a estar por encima de los demás, a aprovecharme de los demás, pero que me vacía de lo único importante, el amor. Y si los frutos de un corazón humilde son el gozo y la paz que tú, Jesús, deseas que tenga en mi interior, los frutos de la soberbia son la tristeza, los enfados, los desánimos. Menudo panorama. Jesús, acudiré a la confesión y me pondré de rodillas para que purifiques mi corazón de la soberbia y me lleves por el camino de la humildad. En una ocasión una madre iba por la calle con su hijo pequeño de la mano. Pasaron junto a una iglesia y la madre le propuso a su hijo entrar y saludar a Jesús en el sagrario. Entraron, se dirigieron a los primeros bancos de la iglesia y se pusieron de rodillas. La madre le preguntó al pequeño: ¿sabes por qué nos ponemos de rodillas? Y el peque le respondió: para hacernos más pequeños. Genial. Ponernos de rodillas nos hace más pequeños. Nos ponemos de rodillas delante del Señor porque esa es nuestra altura. Por eso, ¿cómo nos ayuda a ponernos de rodillas al confesarnos? ¿Y cómo nos ayuda, Señor, darnos cuenta que nosotros nos arrodillamos y tú, acto seguido, lo haces para ponerte a nuestra altura y mirarnos a los ojos y perdonarnos y levantarnos y que recobremos nuestra verdadera dignidad, que es ser hijos de Dios? También nos ponemos de rodillas, sin hacerlo físicamente, cuando tenemos detalles de servicio en casa, cuando procuramos estar de buen humor, para que también los demás lo estén, cuando nos adelantamos a alguna necesidad de los demás porque intuimos o lo sabemos que la tienen. La soberbia nos lleva de la mano a la queja, la humildad al agradecimiento. Qué distinto el día cuando lo pasamos quejándonos a cuando lo pasamos agradecidos. Como la noche y el día. Jesús, te pido la humildad de aquel sacerdote que dejó anotadas estas palabras en el libro de firmas de una ermita. Hago lo que puedo y te pido lo que no puedo. Firmado un cura flan. Y entonces, ¿qué más da que pueda poco o mucho? Si tú, Jesús, o tú, Madre mía, me concedes lo demás, como escribí este sacerdote. ¡Qué fuente de paz! Te propongo terminar este rato de oración pidiéndole a Jesús lo que le pedía el cardenal Merry del Val, que es como una letanía de la humildad. Vamos a irle diciendo: Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón parecido al tuyo. Líbrame, Señor, del deseo de ser alabado, del deseo de ser honrado, del deseo de ser aplaudido, del deseo de ser preferido a otros, del deseo de ser consultado, del deseo de ser aceptado, del temor a ser humillado, del temor a ser despreciado, del temor a ser reprendido, del temor a ser calumniado, del temor a ser olvidado, del temor a ser ridiculizado, del temor a ser injuriado, del temor a ser rechazado. Concédeme, Señor, el deseo de que otros sean más amados que yo, que otros sean más estimados que yo, que otros crezcan, susciten de la gente y yo disminuya, que otros sean alabados y de mí no se haga caso, que otros sean empleados en cargos y a mí se me juzgue inútil, que otros sean preferidos a mí en todo, que los demás sean más santos que yo, con tal de que yo sea todo lo santo que pueda.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en estos minutos de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, ayudadme a ir por el camino de la humildad.